El reloj marcaba exactamente las 11:22 de esta mañana, cuando la princesa Ana cruzó las puertas del castillo de Windsor hacia la luz del día. Para el observador casual, podría haber parecido una salida rutinaria, pero aquellos que han estudiado el rostro de la princesa real durante décadas vieron algo diferente, algo inquietante, una devastación controlada. Sus rasgos, habitualmente firmes como la piedra, luchaban por contener una tormenta interna. Acababa de salir de una reunión familiar de emergencia de 4 horas, un encuentro que terminó con una decisión tan pesada que incluso ella, el pilar de acero de la monarquía, apenas podía mantener la compostura. Lo que Ana está a punto de anunciar no es solo una noticia, es un punto de quiebre que cambiará a la familia real para siempre. Esta fue la reunión que nunca debió haber sucedido. La convocatoria no llegó con trompetas ni anuncios oficiales. Viajó a través de ese estrecho y oscuro corredor de autoridad que solo se activa cuando la rutina colapsa y el pánico amenaza. El mensaje no tenía asunto, ni justificaciones, ni palabras suaves para amortiguar el golpe. Era una instrucción breve, fría e inconfundible. Se requería su presencia en Windsor tan pronto como el amanecer lo permitiera. Nadie preguntó por qué. Mientras el cielo del este apenas comenzaba a clarear, pintando de gris los muros del castillo, ya había movimiento en las carreteras privadas y en las entradas de servicio que no aparecen en los mapas turísticos. Los vehículos llegaron por separado, escalonados deliberadamente, como fantasmas en la niebla, sin escoltas policiales ni detalles de seguridad visibles. Esto no era discreción para guardar las apariencias, era discreción para mantener el control total. La princesa Ana fue la primera en entrar. No llevaba papeles en las manos ni teléfono celular. No revisó notas porque no había pedido ninguna. En este punto, lo que ella necesitaba no era información, sino alineación. Tomó su asiento en la larga mesa de madera sin ceremonias y esperó en silencio. El rey Carlos III llegó poco después. Su rostro no reflejaba alarma, sino un agotamiento profundo, la mirada de un hombre que había pasado la noche entera absorbiendo una verdad dolorosa en lugar de reaccionar ante ella. Se detuvo brevemente en el umbral, midiendo la habitación como si calculara si esas 4 paredes podrían contener lo que estaba a punto de discutirse. Luego se sentó, dejando a un lado la jerarquía habitual en favor de la urgencia. El príncipe Guillermo llegó el último. Entró sin personal, sin carpetas, despojado de todas las señales externas de preparación que suelen acompañar al heredero. Pero su presencia cargaba un peso diferente esa mañana. No estaba allí como un observador pasivo, ni como un aprendiz de rey. Estaba allí porque el asunto sobre la mesa tocaba directamente la fibra del futuro. Lo que no estaba en la sala era tan revelador como quienes sí estaban. No había oficiales de comunicaciones esperando para moldear el lenguaje y suavizar el golpe. No había asesores legales posicionados para identificar riesgos. No había ayudantes nerviosos cerca de la puerta. La habitación había sido despojada de todo lo que pudiera distraer o consolar. Las cortinas estaban cerradas, no por secreto, sino para forzar el enfoque. La mesa estaba desnuda, sin vasos de agua, sin paquetes informativos ordenados con precisión. El espacio había sido vaciado intencionalmente de cualquier comodidad. El mensaje implícito era brutal. Esto no era una discusión para prolongar. Esto no era una reunión sobre una respuesta política. Era una reunión para rendir cuentas ante la realidad. Durante un momento, nadie habló. Ese silencio no era vacilación. Era una recalibración. Cada persona presente entendió que ya no operaban bajo las reglas habituales del palacio. La secuencia familiar de opciones, retrasos, ajustes y revelaciones gestionadas se había agotado en otro lugar. Lo que quedaba era simplemente una elección. La información que había provocado esta asamblea había llegado tarde la noche anterior.
entregada a través de canales profesionales que no dejaban margen para la duda ni para la interpretación. No había sido filtrada por asesores amables. Había llegado directa, cruda, acompañada de documentación que cerraba puertas en lugar de abrirlas. No era una alerta, era una conclusión definitiva. El rey Carlos rompió la quietud con una pregunta que no llevaba ni defensa ni estrategia. Quería saber si el silencio seguía siendo una opción. No preguntó si era preferible, conveniente o aconsejable, sino si todavía era posible mantenerlo sin consecuencias fatales. La respuesta no requirió debate. Ya estaba escrita en los rostros alrededor de la mesa desnuda. La princesa Ana respondió primero. No lo hizo como una sugerencia, sino con la claridad de un hecho consumado. Dijo llanamente que el silencio ya había comenzado a causar daño. Lo que una vez llamaron discreción, se había convertido, por la inercia del tiempo, en una mentira. La institución, dijo ella con voz firme, estaba ahora en riesgo, no solo por las circunstancias en sí, sino por cuánto tiempo se habían mantenido ocultas del entendimiento público. El príncipe Guillermo escuchó atentamente, con la mirada fija no en las personalidades de la sala, sino en el camino que se trazaba ante ellos. Comprendió que el significado de esta reunión no residía solo en los hechos fríos, sino en el tiempo. Cualquier decisión que surgiera de esa mesa desnuda no existiría de forma aislada. Establecería un precedente para la historia sobre cómo se maneja la verdad cuando ya no puede ser moldeada a gusto. A medida que revisaban los detalles, la naturaleza del problema se aclaró con una luz implacable. Esto no era una crisis que pudiera absorberse en silencio. No era una situación que se resolvería sola si se le daba espacio. El tiempo del silencio había terminado. El tiempo de la verdad, por dolorosa que fuera, había llegado. Lo que estaba ocurriendo dentro de esos muros de piedra iba mucho más allá de una simple preocupación familiar. Las implicaciones se extendían como grietas profundas hacia la arquitectura misma de la responsabilidad y la continuidad de la corona. En ese momento de claridad brutal, cada participante alrededor de la mesa reconoció una verdad incómoda. La pregunta ya no era si la verdad saldría a la luz, sino cuán deformada llegaría al mundo si la familia no tomaba las riendas de su propia historia. El miedo palpable en la sala era que, cuanto más se retrasara el conocimiento de los hechos, más se cedería el control de la narrativa a extraños. La princesa Ana, con su franqueza característica, puso el dedo en la llaga de ese riesgo. Miró a los presentes y les recordó algo fundamental. La historia rara vez juzga a las instituciones por enfrentar una tragedia. Las juzga, y con dureza, por la evasión. En momentos como este, dijo con voz calmada pero firme, la credibilidad no se preserva con la cautela, sino con la claridad. Nadie se atrevió a estar en desacuerdo. Se produjo un ajuste visible en la atmósfera. Se asentó la comprensión de que los viejos mecanismos en los que la familia había confiado durante décadas, el silencio digno, las medias verdades, eran insuficientes para la tormenta que se avecinaba. Esta no era una situación que pudiera manejarse con revelaciones graduales o con palabras de consuelo cuidadosamente ensayadas. La postura del príncipe Guillermo cambió sutilmente a medida que avanzaba la reunión. Ya no estaba allí simplemente absorbiendo información. Estaba anticipando una consecuencia. Comprendió, quizás por primera vez con tanta crudeza, que las decisiones tomadas en esa habitación acelerarían su propia transición hacia el trono de maneras que ninguna preparación teórica podría suavizar. Para cuando la discusión llegó a su conclusión natural, la reunión había cambiado de carácter. Lo que comenzó como una asamblea urgente se había convertido en un momento de autodefinición institucional. Los participantes ya no preguntaban cómo proceder. Estaban decidiendo quiénes querían ser ante los ojos del mundo cuando la verdad fuera finalmente dicha. Solo quedaba una pregunta sin resolver en el aire. No se trataba de si se haría el reconocimiento,
sino de quién tenía la fuerza para entregarlo sin engaños, sin ponerse a la defensiva y sin desviar la mirada. La respuesta no necesitó ser pronunciada en voz alta. La sala, casi por unanimidad, giró la cabeza hacia la princesa Ana. Ella era la línea que no se podía cruzar. Ana esperó más de lo que cualquiera esperaba antes de hablar. Dejó que el silencio se asentara, no por vacilación, sino por intención pura. En esa pausa, la habitación se recalibró. La urgencia nerviosa dio paso a algo más exigente. Atención absoluta. Cuando finalmente habló, lo hizo sin preámbulos. No resumió lo que ya se había dicho ni perdió tiempo reconociendo la gravedad de la situación, que ya era obvia. En cambio, abordó el marco mismo con el que habían tratado el problema hasta ahora. La familia, declaró llanamente, ha agotado la utilidad de la gestión. Lo que fuera que este momento hubiera sido al principio, ya no era un problema logístico ni de presentación. Había cruzado la frontera hacia el territorio moral, y el territorio moral no responde a estrategias de relaciones públicas. Su autoridad no fue impuesta, fue asumida. Décadas de servicio le habían otorgado una posición rara dentro de la familia, construida no sobre el afecto o el miedo, sino sobre la fiabilidad. Ella era conocida por su consistencia, no por su capacidad de persuasión. Cuando Ana intervino, se entendió que lo hacía solo porque el retraso mismo se había convertido en una decisión peligrosa. Describió la realidad que se estrechaba con precisión clínica. Tenemos dos opciones restantes. Podemos hablar con precisión y moderación ahora, o podemos permitir que la verdad llegue fragmentada, moldeada por otros con menos información y menos escrúpulos. No existe un tercer camino. El tiempo, enfatizó, ya no era neutral. Estaba erosionando activamente su credibilidad. El rey Carlos escuchó sin interrumpir. Los presentes notaron la ausencia de resistencia en él. Al principio de su reinado se había inclinado a sopesar las decisiones contra el precedente, a moverse paso a paso donde fuera posible. Pero ahora no quedaba espacio para pasos pequeños. Su quietud no sugería indecisión, sino reconocimiento. La situación había avanzado más allá del punto donde la precaución servía para algo. Ana volvió entonces su atención al príncipe Guillermo, no con instrucciones de tía a sobrino, sino con inclusión. Le habló como a alguien cuyo futuro sería moldeado directamente por lo que sucediera a continuación. La institución, le recordó, puede sobrevivir a la pérdida. Lo que no puede sobrevivir es la impresión de que evitó la verdad cuando la verdad se volvió inconveniente. El residuo de tales momentos, advirtió, persiste mucho más tiempo que los momentos mismos. Este cambio de enfoque alteró la dinámica en la sala. La discusión se alejó de la gestión de consecuencias y se dirigió hacia la responsabilidad pura. Dejó claro que el objetivo no era proteger a la familia de la incomodidad personal, era proteger a la institución de la corrosión. El cambio crítico llegó cuando ella definió los límites de lo que podía decirse públicamente. La declaración en la que insistió no debía minimizar la realidad de la situación. No debía implicar que los resultados seguían siendo inciertos cuando no lo eran. Y sobre todo, no debía sugerir que la deliberación estaba en curso. Si la decisión ya estaba tomada, cualquiera de esas cosas constituiría un engaño, intencionado o no. Su claridad rompió el instinto persistente de protegerse mediante la omisión. Ana reformuló la revelación no como una exposición vergonzosa, sino como un acto de administración responsable. La monarquía, concluyó con una frase que resonaría en las paredes de Windsor, nunca ha sobrevivido fingiendo que las dificultades no la tocan. Ha sobrevivido demostrando que puede mirar a la dificultad a los ojos, sin distorsiones. Había una inquietud densa flotando en la habitación, aunque nadie se atrevió a darle voz directamente. Esa incomodidad no nacía del desacuerdo entre los presentes, sino del terror a las consecuencias. Todos sabían una verdad inmutable. Una vez que la verdad se pronuncia claramente, una vez que las palabras salen de la boca, ya no pueden recuperarse ni volverse a empaquetar. Son como una flecha lanzada.
No hay retorno. La princesa Ana reconoció ese miedo en los ojos de su hermano y su sobrino, pero se negó a ceder ante él. Les recordó con la frialdad del acero que la permanencia no era un riesgo futuro al que debían temer. Era una condición presente. Los eventos que discutían en voz baja ya habían ocurrido. La única elección que quedaba sobre esa mesa desnuda era si el reconocimiento de esos hechos estaría moldeado por la integridad o por el cálculo político. La historia, notó ella en voz baja, rara vez perdona a los que calculan cuando deberían ser honestos. Cuando la conversación giró inevitablemente hacia la cuestión práctica de quién debía salir ante el mundo y entregar el mensaje, Ana no se ofreció de inmediato. Dejó que la pregunta flotara en el aire, pesada y expectante. En ese espacio de silencio, la respuesta se volvió obvia sin necesidad de ser nombrada. Su credibilidad en los momentos de tensión institucional era reconocida no solo dentro de la familia, sino más allá de las rejas del palacio. El mundo la percibía como una mujer que no era ni sentimental ni autoprotectora, una distinción que ahora importaba profundamente. Ella era la roca cuando el suelo temblaba. Cuando finalmente accedió a hablar, lo hizo bajo condiciones estrictas. La declaración será objetiva y contenida, sentenció. Evitará por completo las conjeturas. No haremos gestos hacia futuras actualizaciones ni promesas de mejoras especulativas, y se entregará sin exhibición emocional. Su lógica era aplastante en su sencillez. La tragedia no necesita maquillaje para ser entendida. El príncipe Guillermo reconoció esto con un solo asentimiento de cabeza. Ese gesto simple cargaba más peso que cualquier contrato firmado o acuerdo verbal. Señalaba no solo la aceptación del plan, sino de un cambio filosófico profundo. Esto ya no se trataba de preservar la comodidad de la familia, se trataba de prevenir un daño mayor a la corona. Con eso, la reunión concluyó. No hubo comentarios de cierre, ni intentos de consuelo mutuo, ni abrazos. El camino a seguir se había estrechado decisivamente. La princesa Ana hablaría. La familia se mantendría detrás de sus palabras sin matices, y cualesquiera que fueran las consecuencias, se enfrentarían sin revisión. Al salir de la habitación, no hubo sensación de alivio. El alivio habría implicado una resolución, y aquí no había ninguna. Lo que existía, en cambio, era determinación. La tragedia no se había creado en ese espacio, pero su reconocimiento comenzaría allí, trazado por una línea que la princesa Ana había dibujado en el suelo y que se negó a dejar cruzar a nadie. La noticia que nadie estaba preparado para oír. La confirmación no llegó como un anuncio dramático con música de fondo. Llegó como una conclusión fría. Esa distinción importaba profundamente a Ana, quien insistió en que la familia debía confrontar el momento sin el consuelo de los eufemismos. Lo que se colocó ante ellos no fue un giro repentino del destino, sino el punto final de una trayectoria que se había estado desarrollando silenciosamente detrás de capas de precaución y moderación. Los materiales informativos sobre la mesa eran precisos y carentes de sentimentalismo. Delineaban una progresión que ya no podía interpretarse con generosidad. Las evaluaciones médicas, que alguna vez dejaron un margen para el ajuste o el milagro, ahora habían convergido en un solo punto. Lo que quedaba incierto ya no era el resultado, sino la duración. E incluso esa incertidumbre se había estrechado lo suficiente como para arrancar cualquier ilusión. La princesa Ana pidió que se revisara la secuencia de los acontecimientos desde el principio, no porque no la conociera, sino porque quería una claridad absoluta. Había aprendido, a través de años de servicio institucional, que la ambigüedad, incluso cuando no es intencional, se convierte en una deuda impagable en el momento en que sale de la habitación. Si la familia iba a hablar públicamente, cada palabra sería pesada contra lo que ya sabían en privado. Mientras se reformulaba la línea de tiempo, la temperatura emocional en la sala cambió de manera casi imperceptible. Los meses anteriores,
que alguna vez se enmarcaron bajo un optimismo cauteloso, ahora se leían como lo que realmente eran, un aplazamiento. Las decisiones que parecían prudentes en su momento resultaron ser refugios temporales contra lo inevitable. Nadie presente podía escapar de la brutal comprensión de que la esperanza había estado haciendo un trabajo que nunca debió cargar sola. El desarrollo en sí concernía a una figura de alto rango, cuyo papel se extendía mucho más allá de los lazos familiares. Esta no era una situación confinada al dolor privado. Tocaba la continuidad, la expectativa y el centro psicológico de la monarquía. Las implicaciones irradiaban hacia afuera, afectando no solo las relaciones inmediatas, sino también el ritmo al que la responsabilidad tendría que ser asumida en otros lugares. El príncipe Guillermo absorbió esto en silencio. Había sido consciente de que los asuntos eran graves, pero este nuevo encuadre eliminó cualquier amortiguador restante. Esto ya no se trataba de prepararse emocionalmente para un posible futuro. Se trataba de aceptar que el futuro estaba llegando ahora, bajo términos que ellos no habían elegido. La distancia entre la vida personal y el deber público colapsó en ese instante. El rey Carlos habló en voz baja, eligiendo sus palabras con cuidado, reflejando tanto la experiencia como una fatiga infinita. Reconoció que las elecciones anteriores se habían hecho con la intención de preservar la estabilidad. Había existido una creencia genuina de que la discreción servía a la compasión. Lo que reconoció ahora con visible dificultad fue que la discreción había llegado a su límite. Había chocado contra un muro. La princesa Ana respondió, no con una crítica, sino reenfocando la realidad. La princesa Ana lo dijo sin rodeos, con esa claridad que corta como un cuchillo. La discreción se había transformado en distorsión. Cuanto más tiempo permaneciera la verdad encerrada en el silencio, más venenosa sería su salida eventual. La familia ya no estaba protegiendo a nadie al esperar. Simplemente estaban aumentando la factura del daño que el silencio inevitablemente cobraría. Este momento marcó el pivote emocional de la reunión. El cambio no fue teatral, pero sí definitivo. Lo que había comenzado horas antes como una evaluación técnica se convirtió en un reconocimiento doloroso. La tragedia dejó de ser un concepto abstracto flotando en el aire. De repente, tenía una forma, una dirección y unas consecuencias que no esperarían a que la institución estuviera lista. Ana insistió en un punto crucial. El lenguaje que se usaría públicamente no podía sugerir bajo ninguna circunstancia que la situación fuera reversible. Hacerlo sería invitar a la falsa esperanza, y la falsa esperanza, argumentó ella con una frase que heló la sangre de los presentes, es simplemente crueldad disfrazada de bondad. La gravedad de esta comprensión se asentó lentamente en la sala. Para una familia entrenada durante siglos para gestionar la percepción, aceptar que existen verdades indomables que se resisten a ser gestionadas fue profundamente inquietante. Sin embargo, nadie discutió. Los hechos, una vez pronunciados en voz alta, cargaban su propia autoridad innegable. La pregunta final de ese capítulo no fue si la noticia se compartiría, sino cómo hacerlo sin suavizar su realidad ni amplificar innecesariamente el dolor. Quedó claro que el principio rector sería la contención, no el consuelo. El público no necesitaba que le dieran palmaditas en la espalda, necesitaba honestidad. Para cuando la discusión concluyó, el peso emocional de la noticia había sido totalmente absorbido. No fue recibido con un colapso visible ni con llantos, sino con algo más duradero, resolución. La comprensión silenciosa de que este momento definiría no solo las próximas semanas, sino la postura moral de la familia mucho tiempo después. El derrumbe silencioso dentro de los muros. Las consecuencias del reconocimiento comenzaron a desplegarse antes de que se emitiera una sola palabra oficial. Dentro de la Casa Real, la atmósfera cambió de maneras difíciles de articular pero imposibles de ignorar. Las conversaciones perdieron velocidad. Los movimientos se volvieron deliberados, pesados.
Había una sensación compartida de que todos estaban parados al borde de algo irreversible. Para algunos miembros de la familia, la reunión forzó una confrontación brutal con miedos que habían mantenido cuidadosamente guardados en cajas mentales. Para otros, confirmó sospechas que no habían querido expresar en voz alta. La experiencia compartida no fue de shock, sino de exposición. La distancia protectora entre la anticipación y la aceptación se había disuelto. El príncipe Guillermo se retiró de la vista en las horas posteriores a la reunión. No fue un acto de evasión, sino de necesidad absoluta. Aquellos cercanos a él describieron más tarde a un hombre recalibrando su alma en tiempo real. Las responsabilidades para las que se había preparado durante toda su vida ahora lo presionaban de cerca, ya no como teorías en un libro, sino como una realidad física. El peso de la corona futura ya no era remoto, era inmediato y personal. El rey Carlos permaneció visible, aunque más callado de lo habitual. Sus interacciones con los asesores fueron metódicas, centradas en la continuidad más que en el consuelo. Entendía, con la sabiduría de los años, que el liderazgo en momentos como este requería firmeza, no sentimentalismo. Su comportamiento comunicó algo vital a quienes observaban de cerca. La institución no se fracturaría bajo la tensión de la verdad. La princesa Ana, habiendo aceptado el papel de mensajera, entró en un modo completamente diferente. Revisaba los borradores del comunicado con una precisión que rozaba la severidad. Cada frase era examinada, no por cómo sonaba al oído, sino por lo que permitía inferir. Rechazaba cualquier lenguaje que implicara una posibilidad donde no existía ninguna, y advertía contra frases que invitaran a la especulación por omisión. Dentro de la familia, las diferencias generacionales se hicieron más visibles que nunca. Los miembros mayores, moldeados por décadas de contención instintiva, luchaban con la velocidad a la que los eventos se aceleraban ahora. Habían sido entrenados para creer que el tiempo era una herramienta a su favor. Los miembros más jóvenes reconocían que el tiempo, en esta instancia, se había convertido en un adversario. Las discusiones privadas sacaron a flote viejas divisiones filosóficas sobre la transparencia y la modernización. Pero estas no eran peleas, eran ajustes de cuentas. Decisiones tomadas años antes estaban siendo reevaluadas bajo la dura claridad de las consecuencias presentes. Algunos reconocieron en privado que la precaución se había deslizado hacia la evitación. Otros reconocieron que sus llamados a la apertura total conllevaban costos que no habían considerado plenamente. La princesa Ana abordó estas tensiones directamente en una reunión más pequeña, más tarde ese día. Dejó claro que el desacuerdo no era deslealtad, pero la inconsistencia sería desastrosa. Una vez que se entregue el comunicado, advirtió, no puede haber contradicciones internas. La familia se mantendría unida públicamente, incluso si las emociones privadas seguían revueltas. Los efectos dominó se extendieron más allá de la familia inmediata. El personal superior ajustó sus horarios en silencio. Protocolos que habían sido teóricos se activaron sin anuncio. La maquinaria de la institución respondió, no con alarma ni caos, sino con una adaptación controlada. Esta no era una crisis de desorden, era una crisis de gravedad. A medida que se acercaba la noche, una sensación de espera cubrió la casa como una manta pesada. El comunicado estaba finalizado. La hora estaba acordada. Ya no quedaba nada por negociar. Solo quedaba el abismo. Los presentes en la habitación entendieron, con un nudo en la garganta, que una vez que las palabras fueran pronunciadas, el paisaje cambiaría para siempre. No había ingenuidad aquí. Nadie creía que el reconocimiento aliviaría el dolor que se avecinaba. Pero existía un entendimiento compartido, casi sagrado. La negativa a reconocer la realidad corroería la confianza hasta un punto sin retorno. La familia había cruzado una frontera invisible. Habían pasado de la preservación a la responsabilidad. La tragedia en sí no fue creada al hablar de ella. Ya existía, vivía entre ellos,
empujando con fuerza contra las paredes del silencio. Lo que cambió en ese instante fue que la familia decidió salir a su encuentro a campo abierto, sin disfraces. Y una vez tomada esa decisión, no había vuelta atrás hacia la comodidad de la ignorancia. La declaración que lo cambió todo, la decisión de que fuera la princesa Ana quien hablara públicamente, no fue un acto ceremonial. Fue una estrategia deliberada, nacida de una profunda comprensión de cómo funciona la credibilidad cuando la confianza está tensa. Dentro de los pasillos del palacio, había un consenso silencioso. Nadie más podía entregar este mensaje sin que fuera filtrado a través de la expectativa, la lástima o la sospecha. La reputación de Ana por su franqueza brutal no era simplemente una ventaja. Ese era el punto. El comunicado estaba programado para el final de la mañana, cronometrado cuidadosamente, pero despojado de la coreografía habitual que acompaña a los grandes anuncios reales. No hubo reuniones informativas previas para los corresponsales favoritos, ni garantías de fondo entregadas en susurros por fuentes anónimas. La princesa Ana insistió en que las palabras se sostuvieran por sí mismas, sin el escudo de la interpretación ajena. Si la verdad iba a ser reconocida, no llegaría suavizada por intermediarios. En las horas previas al anuncio, Ana revisó el texto final sola. Rechazó la presencia de ayudantes de comunicación, pidiendo en su lugar silencio y espacio. Esto no fue un acto de rebeldía, sino de concentración absoluta. Sabía que cada palabra sería analizada no solo por su significado, sino por su intención. La ambigüedad, incluso la accidental, sería tratada como evasión. La declaración en sí misma era desnuda, casi austera como un invierno. Se abría sin preámbulos, sin expresiones de gratitud vacías ni súplicas de comprensión. Ana identificó el desarrollo directamente, confirmando que la familia enfrentaba circunstancias que habían progresado más allá de las expectativas anteriores. Reconoció la gravedad sin dramatizar, eligiendo la claridad sobre el consuelo. Lo que la declaración no incluía era tan importante como lo que sí decía. No se ofrecieron plazos, no hubo proyecciones enmarcadas como posibilidades, ni un lenguaje que invitara a la especulación o a la falsa tranquilidad. No prometió actualizaciones, no sugirió que los asuntos estuvieran bajo revisión. La ausencia de tales frases fue intencional. Incluirlas hubiera sido deshonesto. Ana habló despacio, con un tono medido y sin adornos. No hubo emoción visible, pero tampoco hubo frialdad o desapego. La gravedad del momento se transmitió a través de la contención en lugar de la exhibición. Aquellos que miraban entendieron instintivamente que esto no era una actuación. Era un reconocimiento. En un momento dado, Ana hizo una pausa breve, no para recuperarse, sino para asegurar la precisión. Aclaró que la familia había elegido hablar ahora porque el silencio ya no servía ni al público ni a ellos mismos. Esa frase, entregada sin énfasis teatral, pesó más que cualquier expresión de dolor. Enmarcó la declaración no como una concesión, sino como un deber. La reacción fue inmediata y profunda. En cuestión de minutos, el lenguaje de la declaración circulaba globalmente, citado palabra por palabra en todas las plataformas. Los analistas notaron la ausencia de eufemismos. Los comentaristas destacaron la falta de encuadre narrativo. Para un público acostumbrado a mensajes reales, cuidadosamente gestionados, la crudeza de la entrega fue desorientadora. Sin embargo, fue precisamente esa desorientación la que recalibró la confianza. Al negarse a moldear la respuesta emocional de la gente, Ana permitió que los hechos hablaran. No se instruyó al público sobre cómo sentirse, simplemente se les informó. Dentro de la casa real, el momento de la entrega marcó un cambio de la anticipación a la consecuencia. No hubo aplausos cuando Ana concluyó, ni intercambio de miradas de alivio. Los presentes entendieron que el reconocimiento no era un punto final. Era un umbral. El rey Carlos fue informado inmediatamente,
Una vez que concluyó la declaración, no solicitó revisiones ni aclaraciones. Aceptó el momento como definitivo. Su respuesta, según los presentes, fue una afirmación silenciosa. La familia había hecho lo que se requería, no lo que era cómodo. El príncipe Guillermo, observando desde un entorno privado, permaneció en silencio durante varios minutos después de que terminó la transmisión. Para él, la declaración representaba un estrechamiento de la distancia entre su responsabilidad presente y su papel futuro. Lo que se había reconocido públicamente ahora moldearía cada decisión privada. La respuesta pública evolucionó rápidamente. El shock inicial dio paso a un análisis sobrio. Hubo poca indignación y, sorprendentemente, poca especulación. La claridad de la declaración pareció haber limitado el exceso. Al nombrar la situación sin adornos, Ana había limitado el espacio en el que los rumores podían prosperar. La verdad, dicha con sencillez, fue el único antídoto. Expertos médicos, académicos constitucionales y comentaristas de todas las disciplinas se detuvieron a observar la inusual franqueza del momento. Hubo preguntas, por supuesto. Algunos cuestionaron si la familia había esperado demasiado tiempo, si el reloj se había estirado más allá de lo prudente. Otros observaron que hablar antes no habría cambiado el desenlace, solo el momento del juicio. Pero lo que unió a la mayoría de las reacciones fue el reconocimiento de que el momento se había manejado con gravedad en lugar de con cálculo. Y entonces sucedió algo que definió el carácter de la princesa Ana. No hizo nada más. Después de la declaración, Ana se negó a participar más. Rechazó entrevistas. No emitió comentarios de seguimiento ni aclaraciones a pie de página. Su papel, tal como ella lo entendía, estaba completo. Seguir hablando sería diluir la claridad que tanto le había costado establecer. Su filosofía era simple y tajante. La verdad, una vez dicha llanamente, no requiere mantenimiento mediante la repetición. Explicar más sería invitar a la reinterpretación, y la reinterpretación debilitaría lo que ya estaba claro como el agua. Para Ana, la tarea nunca se había tratado de gestionar la reacción del público. Se había tratado de marcar una línea definitiva entre el silencio y la verdad, y una vez cruzada esa línea, no podía haber retirada. La declaración no resolvió la tragedia que reconocía. Ningún papel puede curar una herida, pero hizo algo más duradero. Alteró la relación entre la familia y el público al demostrar que cuando se requería, la franqueza prevalecería sobre la preservación. En ese cambio tectónico, la institución adquirió un peso diferente, quizás más frágil, sí, pero infinitamente más creíble. ¿Qué sucede después de la tragedia? Después de la declaración, no hubo retorno a la rutina. La idea de normalidad, tan a menudo invocada después de una crisis real para calmar las aguas, no se aplicaba aquí. Lo que la princesa Ana había confirmado no causó caos en las calles, pero alteró el ritmo interno de la familia de formas que no podían revertirse. Dentro de la casa real, el primer cambio fue el silencio. Pero era un silencio de un tipo diferente. No era la evasión pesada y culpable que había precedido al reconocimiento, sino una quietud más tranquila y deliberada. Las conversaciones se volvieron menos frecuentes, pero más decididas. Las decisiones que antes se diferían, ahora se abordaban directamente. La ilusión del tiempo como un amortiguador había desaparecido. El rey Carlos entendió esto instintivamente. En los días que siguieron, no hizo gestos públicos diseñados para contrarrestar el peso del anuncio. No hubo apariciones sorpresa para distraer a las cámaras, ni compromisos simbólicos escenificados para proyectar una continuidad forzada. Su moderación fue, en sí misma, un mensaje poderoso. La monarquía no interpretaría la resiliencia como un espectáculo. La practicaría en privado, detrás de puertas cerradas. Los preparativos se aceleraron, no con la urgencia del pánico, sino con la calma de la inevitabilidad. Planes que habían existido solo como contingencias en un cajón fueron revisados y refinados.
Las responsabilidades se redistribuyeron sutilmente sin necesidad de explicaciones públicas. Aquellos dentro de la institución reconocieron el cambio de inmediato. La autoridad no se movió abruptamente, pero se inclinó hacia adelante. El papel del príncipe Guillermo comenzó a cambiar de maneras que eran perceptibles incluso sin un anuncio formal. Su presencia en las reuniones informativas aumentó. Su participación en la planificación a largo plazo se profundizó. La distinción entre apoyar y liderar se estrechó, no por ambición, sino por pura necesidad. El futuro se había acercado, y con él llegó una gravedad que ninguna cantidad de entrenamiento podía mitigar completamente. Para la familia en general, el reconocimiento forzó una recalibración de las relaciones. Algunos lazos se tensaron bajo el peso de la realidad compartida. Otros se estiraron, no por conflicto, sino por el reconocimiento silencioso de que los caminos se estaban separando. La tragedia tiene una forma cruel pero eficiente de aclarar las prioridades, y no todos llegan a las mismas conclusiones. La respuesta pública continuó evolucionando. El análisis inicial dio paso a la reflexión. La ausencia de declaraciones de seguimiento creó un espacio para la contención, algo cada vez más raro en nuestra era de ruido constante. Sin comentarios diarios desde el palacio, la especulación se desaceleró. La claridad del reconocimiento original dejó poco espacio para que la narrativa se expandiera con mentiras. Los medios de comunicación cambiaron su enfoque. En lugar de perseguir fragmentos de chismes, comenzaron a contextualizar el momento históricamente. Se trazaron comparaciones con periodos anteriores en los que la monarquía enfrentó cambios irreversibles. Lo que distinguió a este momento, señalaron muchos, no fue la severidad de la circunstancia, sino la manera de responder. No hubo ningún intento de vender la realidad como algo más bonito. La familia había permitido que la verdad se mantuviera en pie sin adornos ni maquillaje. Esa elección conllevó consecuencias más allá de la reputación momentánea. Alteró las expectativas. El público, habiendo sido tratado como adultos capaces de escuchar malas noticias, recalibró su relación con la institución. Ya no miraban hacia arriba buscando un cuento de hadas, miraban hacia adelante, respetando la honestidad de lo humano. En muchos rincones donde antes reinaba la duda, la simpatía comenzó a reemplazar a la sospecha. No fue porque la situación se hubiera resuelto milagrosamente, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, se le había llamado por su nombre verdadero. Dentro del palacio, este cambio en el viento se notó con un alivio cauteloso. La confianza, una vez que se erosiona, es como un vaso roto. Rara vez se restaura rápidamente. Sin embargo, se puede estabilizar. La princesa Ana no había reparado la confianza del público utilizando el encanto superficial o el sentimentalismo barato de las relaciones públicas. La había estabilizado con algo mucho más difícil de falsificar: credibilidad. Esa distinción importaba profundamente a quienes tenían la tarea de guiar a la institución a través de la niebla que se avecinaba. El precio emocional dentro de la familia permaneció, como siempre, oculto tras las cortinas. El reconocimiento público no disminuyó el dolor privado. La pena es la pena. Pero simplemente eliminó una carga terrible. La carga de fingir que el dolor no se acercaba. Los momentos privados gozaron de mayor protección, ahora que el secreto ya no servía como escudo. De alguna manera paradójica, la verdad creó espacio para la privacidad en lugar de destruirla. Al mostrar la herida, evitaron que el mundo intentara arrancar el vendaje para ver qué había debajo. A medida que avanzaban las semanas, la ausencia de drama fue notable. No hubo filtraciones que contradijeran la declaración. No hubo reuniones informativas anónimas intentando suavizar su significado brutal. La familia mantuvo la línea. Esa disciplina de hierro reforzó la seriedad de lo que se había compartido. El silencio, en este contexto, dejó de ser un escondite para convertirse en una continuación de la honestidad.
Las implicaciones a largo plazo comenzaron a salir a la superficie en voz baja. Las discusiones sobre la modernización adquirieron una nueva urgencia. El equilibrio entre la vida privada y el deber público se reexaminó, ya no como una teoría en un libro de texto, sino como una práctica de supervivencia. Las decisiones que alguna vez se postergaron por miedo a desestabilizar el barco, ahora se reconsideraron a través de una nueva lente. Quedó claro que la estabilidad no dependía de la ocultación. El papel de la princesa Ana en esta recalibración fue sutil pero decisivo. Aunque rara vez volvió a hablar públicamente después del anuncio, su influencia se sintió en cada tono y enfoque. Ella abogó por menos declaraciones, no más, por la claridad en lugar del consuelo vacío, por la consistencia sobre la reacción impulsiva. Esos principios moldearon todo lo que vino después. Cuando los compromisos reales se ajustaron, se hizo en silencio. Cuando las responsabilidades cambiaron de manos, se hizo sin comentarios innecesarios. La institución avanzó sin insistir en que avanzar significaba necesariamente optimismo. Simplemente significaba continuar. Para el príncipe Guillermo, este período marcó el fin de la teoría. Su preparación entró en una fase diferente, tangible y pesada. Sus responsabilidades futuras dejaron de ser conceptos abstractos para convertirse en realidades físicas. Navegó esta transición sin exhibición pública, guiado por el entendimiento de que el liderazgo, en momentos como este, se demuestra a través de la firmeza, no de los discursos grandilocuentes. El público, observando desde la distancia, sintió este cambio incluso sin marcadores explícitos. Los analistas notaron un cambio de tono. La monarquía parecía menos una actuación teatral y más una entidad deliberada. Ese cambio no fue elogiado universalmente. Algunos extrañaban el brillo del espectáculo, pero fue ampliamente respetado. La tragedia reconocida por la princesa Ana no concluyó la historia. La reformuló. Lo que siguió no fue una resolución mágica, sino una adaptación necesaria. La familia pasó de la anticipación a la aceptación, de la preparación a la práctica. Al final, la consecuencia más duradera de este momento no fue la noticia en sí, sino el precedente que estableció. Quedó grabado en piedra que, cuando las circunstancias exigieran la verdad, la institución no se escondería detrás de un lenguaje florido ni se retrasaría detrás de procesos burocráticos. Hablaría llanamente una vez y se mantendría firme en lo dicho. Esa elección no hizo que el futuro fuera más fácil, pero lo hizo más nítido. Y en momentos de cambio irreversible, la claridad es, en sí misma, una forma de fuerza, 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 una forma de